Buenas noches, ¿se escucha? Bueno, perfecto. Yo no puedo visualizarla a la doctora, pero tengo el honor de presentarla. La doctora Gisela Denise Goldberg, no sé si lo pronuncio bien, gastroenteróloga, endoscopista, miembro de la SAGE, que nos va a actuar del screening, nos va a contar acerca del screening del cáncer colorectal. Doctora, si estás ahí. Bueno, ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, podés empezar cuando Bueno, quieras. bueno, buenas noches, gracias por la presentación y por la invitación. Hoy voy a hablar de screening de cáncer colorectal. Dividí la charla en dos partes, lo hablé esto con la doctora Barrios, voy a hacer un pantallazo general de lo que es screening y después vamos a hablar un poquito de síndromes hereditarios en una segunda parte, bueno, que espero que no sea muy extenso ni muy aburrido, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Bueno, muy bien, para introducirnos un poquito en lo que es el screening, primero vamos a definirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de la utilización de una prueba sencilla en una población saludable, es decir, sin antecedentes y asintomáticas, con el objetivo de identificar individuos con alguna patología en la etapa presintomática. Si bien podemos utilizar como sinónimos de la palabra screening tamizaje, pesquisa, cribado y prevención secundaria, no deberíamos utilizar la palabra vigilancia como sinónimo, ya que la vigilancia se refiere al estudio de un grupo de individuos que tienen un riesgo aumentado de desarrollar esta patología, como en el caso del cáncer colorectal puede tratarse de individuos con antecedentes familiares o síndromes hereditarios o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? El screening se puede clasificar en aquel que es ocasional u oportunista versus aquel que es organizado o sistémico. El oportunista es el que realizamos en nuestro consultorio, que le ofrecemos, digamos, al paciente en una consulta y el método, en este caso, a elegir depende un poco de la preferencia personal del paciente o de la disponibilidad de recursos según las obras sociales y prepagas. En cambio, el screening sistémico es un screening en el cual todos los pacientes, digamos, se les ofrece el mismo método complementario, que en general es la sangre oculta en materia fecal, y en este caso hay una evaluación de recursos y la disponibilidad de este método tiene que estar asegurada y garantizada para toda la población. Para que una enfermedad sea candidata, digamos, para ser sometida a un screening, tiene que cumplir diferentes criterios que fueron establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que ahora vamos a ir hablando un poquito de algunos de estos puntos en relación al cáncer colorectal. En primer lugar, tiene que ser un problema importante de salud tanto para el individuo como para la comunidad, y esto se ve reflejado en lo que es la epidemiología del cáncer colorectal, tanto a nivel nacional como mundial. Estos son datos de Argentina, digamos, en estos gráficos lo que podemos observar es que el cáncer colorectal es el segundo por detrás del cáncer de próstata en el hombre y del cáncer de mama en la mujer, y ocupa el segundo lugar en mortalidad en Argentina. Estos son datos del Ministerio de Salud del año 2021, y estas mismas cifras se observan a nivel mundial, con lo cual claramente el cáncer colorectal es un importante problema de salud y cumple, bueno, este punto en relación a considerarlo para screening, ¿sí? En segundo lugar, la historia natural de la enfermedad tiene que ser conocida. Sabemos que existen diferentes grupos de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, pero que el 70 a 75% se va a tratar de tumores esporádicos, es decir, que se van a presentar en pacientes sin antecedentes personales ni familiares ni ninguna otra patología que aumente el riesgo de desarrollar esta enfermedad, y en estos casos se ven involucrados principalmente en la fisiopatogenia lo que serían hábitos como la alimentación, el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, y la edad juega también un rol muy importante, viéndose, en realidad observándose la mayoría de casos en mayores de 50 años, si bien, bueno, ahora en relación a la edad vamos a charlar un poquito más, ¿sí? Existen tres vías principales
de carcinogénesis, es decir, de eventos moleculares que llevan al desarrollo de cáncer colorectal. La principal es la vía de la inestabilidad cromosómica, que aparece en el 85% de los tumores esporádicos, pero también se ven los tumores asociados a la poliposis adenomatosa familiar. Después tenemos la mutación de los genes reparadores del ADN, que también puede presentarse en tumores esporádicos y también es la que está involucrada en el síndrome de Lynch. Y en último lugar tenemos la hiper o hipometilación del ADN, que es aquella vía que se ve implicada en lo que son los tumores asociados a pólipos cerrados. ¿Sí? Entonces sabemos que según en qué grupo de riesgo nos encontremos, va a ser diferente justamente el porcentaje de riesgo de desarrollar cáncer colorectal, siendo en la población general de un 5% aproximadamente, duplicándose si existe un familiar de primer grado con un antecedente de cáncer colorectal y pudiendo alcanzar hasta un 100% en pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Entonces, va a ser muy importante la estratificación en grupos de riesgo, no solamente para, justamente para poder clasificarlo, sino también para conocer qué método y qué intervalo voy a utilizar en cada paciente. El riesgo promedio se trata de individuos sin factores de riesgo o con algún antecedente familiar, pero no de primer grado. Aquellos pacientes con riesgo moderado son aquellos que tienen historia personal o familiar de adenomas o de cáncer colorectal. En el caso de los familiares, lo que se consideran son los adenomas de alto riesgo, que son aquellos que tienen más de 1 centímetro, que presentan una histología vellosa o túbulo vellosa, o que tienen displasia de alto grado. Entonces, en la consulta, no solamente deberíamos preguntarle al paciente si tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal, sino también antecedentes familiares de pólipos, y en el caso de que el paciente pueda averiguarlo, saber, bueno, de qué tipo histológico se trataba y cuál era el tamaño, porque en ese caso consideramos también el inicio de screening a una edad más temprana, ¿sí? Y los grupos de alto riesgo está conformado por los individuos con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal o con síndromes hereditarios con predisposición a cáncer colorectal. Por otro lado, para que una enfermedad sea candidata para realizar screening, tenemos que conocer que tenga una fase latente, es decir, una fase asintomática reconocible, y que el tratamiento, digamos, de esta patología tiene que mejorar los resultados. Y esto se cumple también con el cáncer colorectal, la historia natural la conocemos. La mayoría de tumores, si bien no todos, se van a desarrollar a partir de adenomas. Tenemos, es decir, esta lesión precursora, que es de lento crecimiento, que aproximadamente en el transcurso de 8 o 10 años va a evolucionar un carcinoma. Entonces, por lo tanto, el objetivo del screening va a ser inicialmente detectar estas lesiones, resecarlas y evitar así el desarrollo del cáncer. ¿Sí? Pero, digamos, no solamente este es el objetivo del cáncer colorectal, sino que en los grupos de mayor riesgo, el objetivo no es, el objetivo inicial al menos no es la detección de lesiones precursoras, sino que es el diagnóstico en etapas tempranas y asintomáticas del cáncer colorectal, con el objetivo secundario de reducir la mortalidad. Porque sabemos que dependiendo de en qué estadio diagnostiquemos la enfermedad, la sobrevida va a cambiar sustancialmente. Si la detectamos en estadios tempranos, la sobrevida a 5 años puede alcanzar hasta un 95%. Los estadios tempranos generalmente son asintomáticos, mientras que si diagnosticamos el cáncer de colon en una etapa avanzada, esta sobrevida disminuye drásticamente. Ahora, una pregunta o una cuestión que se puso en debate en los últimos años fue a qué edad deberíamos iniciar el screening. ¿Sí? En la última década, principalmente sociedades científicas en Estados Unidos y lo que es la Task Force, vieron un aumento en la incidencia de tumores colorectales en individuos más jóvenes, principalmente esto relacionado con factores ambientales que nombraba previamente, como son la dieta, el sedentarismo y la obesidad. Entonces, en Estados Unidos la edad del screening se bajó a 45 años. Sin embargo, en Argentina, en el año 2013, el Instituto Nacional del Cáncer convocó a diferentes profesionales, muchos de ellos gastroenterólogos, y en base a la evidencia se realizaron recomendaciones
para lo que es el tamizaje organizado de cáncer colorectal. Es decir, que estas recomendaciones se aplican a lo que hablábamos antes del screening sistemático, o sea, generalmente es el que está organizado por instituciones públicas y en el cual la accesibilidad, digamos, tiene que estar garantizada para todos. Y lo que se pudo observar es que en los pacientes que se desarrollaba cáncer colorectal, menos de la mitad se producían antes de los 40 años, y que solamente un tercio de los individuos entre 50 y 75 años, que digamos constituye la población que debería someterse al screening, realmente cumplía este screening. Entonces, a nivel poblacional, lo que se siguió recomendando es empezar la edad, digamos, en realidad continuar con la edad de inicio del screening a los 50 años. Sin embargo, eso no quita que en la práctica privada nosotros bajemos esta edad a 45 años. Pero a nivel poblacional, en Argentina, por lo menos como aún no cumplimos las metas en esta población entre 50 y 75 años, el screening poblacional se sigue recomendando a partir de los 50 años. Como otro punto importante, tiene que existir para esta patología una prueba de tamizaje conveniente, costo efectiva y accesible para la población. Entonces, sí, los métodos disponibles para el screening en relación al cáncer colorectal, ahora vamos a andar un poquito más en cada uno. Tenemos la sangre oculta en materia fecal, los estudios endoscópicos, los estudios por imágenes y pruebas nuevas que aún no están disponibles en Argentina. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la sangre oculta en materia fecal es un test no invasivo, es fácil y práctico, tiene bajo costo, es el estudio de elección en lo que es el screening poblacional. Sí, sabemos que es un método de 2 pasos, esto quiere decir que si es positivo hay que hacer una colonoscopía, y si bien en Argentina principalmente utilizamos el test cualitativo, también la sangre oculta en materia fecal puede informarse con valores, y lo que está escrito con respecto a esto es que cuanto más altos son los valores, hay menos posibilidad de presentar falsos positivos. En relación a los métodos que tenemos disponibles para realizar esta sangre oculta en materia fecal, tenemos el guayaco, que cada vez está cayendo más en desuso, y el método inmunoquímico. El guayaco lo que tiene es que presenta falsos negativos, que no es específico para hemoglobina humana, y eso justifica la presencia de falsos positivos y posteriormente de tener que realizar estudios endoscópicos de forma innecesaria. También puede detectar hemoglobina del tracto digestivo superior, y lo que está descrito es que deberían pedirse 3 muestras. En cambio, el test inmunoquímico es mucho más específico, reacciona solo ante la hemoglobina humana, por lo cual el número de falsos positivos es menor, no se requiere realizar una dieta previa, a diferencia del test del guayaco, y si bien tiene un mayor costo, en realidad después, al presentar menos falsos positivos que el test del guayaco, se ahorraría costos en relación a realizar colonoscopías innecesarias. En relación a los estudios endoscópicos, bueno, la videocolonoscopía es el método de elección en pacientes con síntomas y con sangre oculta en materia fecal. Bueno, se requiere sedación y se requiere realizar una preparación previa, que sabemos que es fundamental y que es uno de los determinantes de la calidad del estudio. Y el intervalo para repetir el mismo va a depender tanto de los hallazgos, es decir, de qué tipo, si encuentra algún pólipo, qué tipo de pólipo es, qué tamaño tiene, y de la calidad de la limpieza del estudio. La sigmoidoscopía se ha planteado como un estudio inicial, pensando un poco en ahorrar costos, pero la realidad, si bien se podría realizar sin sedación, es que es bastante incómodo para el paciente, no evalúa el colon derecho, si encontramos una lesión hay que hacer una colonoscopía completa, entonces en general no se utiliza como método único, no se utiliza como método en realidad. Y también se han realizado estudios para ver si la asociación de la sigmoidoscopía con la sangre oculta en materia fecal era una combinación factible como método de screening, pero actualmente no hay evidencia que justifique un beneficio adicional al combinar estos métodos. En relación a los métodos por imágenes, el colon por enema es otro estudio que ha caído en desuso, tiene baja sensibilidad para pólipos menores de 1 centímetro, y si la preparación no es adecuada puede haber falsos positivos.
En general se recomendaba cuando no había otro método disponible, pero hoy la realidad es que para hacer una sangre oculta en materia fecal hay una gran accesibilidad, con lo cual el colon por enema prácticamente no se utiliza. La colonoscopia virtual es un estudio por imágenes dinámicas, se requiere de un software para realizar la reconstrucción del colon. Si bien no requiere sedación, la preparación es la misma que la de la colonoscopia. Si se encuentra una lesión, es necesaria la realización de un estudio endoscópico. No detecta lesiones planas o es bastante difícil que las detecte. Y si bien hay una preocupación por la exposición a la radiación, actualmente se utilizan estudios de baja radiación. Pero es importante explicarle al paciente que la preparación es la misma y que además para que el estudio sea de utilidad se requiere la colocación de una cánula a nivel transanal para poder insuflar el colon y poder evaluarlo de forma adecuada. Si no, no es una evaluación correcta. Y tenemos nuevas pruebas, como la cápsula endoscópica, que es un dispositivo especial, específicamente diseñado para evaluar el colon. No es la misma cápsula que se utiliza para evaluación de intestino delgado y la detección de ADN en materia fecal, pero bueno, son estudios de alto costo y que actualmente no están disponibles en Argentina. Entonces, repasando un poquito la estratificación de los grupos de riesgo para el desarrollo del cáncer colorectal, esto va a ser muy importante principalmente para elegir cuál es el método que yo voy a elegir, que yo voy a considerar adecuado para mi paciente según en qué nivel de riesgo se encuentre. Entonces, si tengo un paciente que tiene un riesgo bajo para el desarrollo de cáncer colorectal, voy a poder elegir entre la sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, pero si estoy ante un paciente que tiene riesgo moderado o alto de desarrollar cáncer colorectal, el método de elección, sin dudas, va a ser la colonoscopia. Por otro lado, otro de los puntos importantes en relación a considerar una patología apta para realizar screening es que el screening tiene que tener costo-efectividad y hoy sabemos que el tratamiento que se utiliza para el cáncer colorectal no es solamente el tratamiento quirúrgico, sino la quimioterapia y la inmunoterapia, que son los tratamientos, digamos, que más van avanzando en lo que es complejidad y diseño de fármacos, hacen que hoy por hoy el screening de cáncer colorectal se convierta en ahorrador de costos. Entonces, para concluir, no tenemos que olvidarnos que el cáncer colorectal es prevenible y es curable. Como gastroenterólogos, como cirujanos e incluso los médicos clínicos en el consultorio, así como indicamos el screening de cáncer de próstata o el screening de cáncer de mama, no tenemos que olvidarnos del cáncer de colon. Para poder elegir el método es fundamental la estratificación de riesgo. Los métodos disponibles y validados actualmente son la sangre oculta en materia fecal y la videocolonoscopía, si bien contamos con otros métodos, no son de primera elección. Y un dato muy importante era esto que mencionábamos previamente, que en Argentina solamente el 30% de la población, o incluso menos, que está en edad de realizar el screening, se ha sometido al mismo. Y acá también les dejo una herramienta de utilidad que seguramente la conozcan, que es una aplicación que se llama Captiva, que fue desarrollada por gastroenterólogos de nuestro país, en la cual podemos ingresar los datos del paciente. Si es la primera vez que el paciente va a ser sometido a un screening, ingresamos los datos en la solapa que dice pesquisa, sino en la parte que dice vigilancia. Y no solamente nos permite a nosotros saber a qué edad tenemos que iniciar el screening o a qué edad tenemos que repetir los estudios según el resultado de los estudios previos, sino que también le manda un recordatorio al paciente, un mail, recordándole que tiene que hacerse sus estudios de control y aparte también nos permite conocer un poco la epidemiología local. Así que bueno, la primera parte de screening de cáncer colorectal es esta y después nos quedaría la segunda, que es la de síndromes hereditarios. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Bueno, no sé, Marcos, si hay alguna pregunta en el chat. Acá. Hola doctora, muy linda tu exposición. Quería que remarcara cuando elegí en los pacientes de riesgo promedio, cuando elegí la sangre oculta en materia fecal, ¿cada cuánto la tenés que hacer? Y si Bien. elegí la colonoscopia, ¿cada cuánto es el tiempo?
Y también que Bien. puedas aclarar en los pacientes de alto riesgo y moderado, cada cuánto repetir la colonoscopia de no hallar ninguna lesión. Bien. En primer lugar, la sangre oculta en materia fecal tiene que repetirse, lo que está escrito es cada 1 o 2 años. La realidad es que por tratarse de un método bastante fácil de recolectar, ser de bajo costo y teniendo en cuenta que, a ver, la sangre oculta detecta lesiones con fenotipos sangrantes. Sabemos que los pólipos, cuanto más pequeños sean, en general no suelen perder sangre de forma microscópica. Entonces, al ser esta pérdida de sangre intermitente, la repetimos de forma anual. La colonoscopía, bueno, el intervalo, lo que está descrito es que si no hay ninguna lesión, podría repetirse entre 5 y 10 años. En general, indicamos repetirla a los 5 años. Esto siempre que estemos hablando de un estudio que no tenga ninguna lesión y en el cual la limpieza, es decir, la calidad de la preparación sea adecuada. Eso nosotros lo medimos con una escala, que es la escala de Boston, que por ahí es la más conocida, que es una escala numérica, en la cual dividimos al colon en 3 segmentos: el colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo, y le ponemos un puntaje, que 3 sería que está excelentemente preparado, 0 que digamos que no está bien preparado, que hay materia fecal sólida. Entonces, para probar, digamos, entre comillas, ese puntaje, lo mínimo sería que el paciente tenga un puntaje total de 6 y que por lo menos en cada segmento haya un puntaje de 2. Si yo tengo un paciente que tiene 6/9, que es el puntaje máximo, pero por ejemplo el colon derecho tiene un 1, ese estudio hay que repetirlo en el transcurso del año, porque se pueden pasar por alto lesiones, pólipos pequeños, entonces, y eso, digamos, puede favorecer el desarrollo de lo que es el cáncer de intervalo. En relación a los grupos de alto riesgo, en realidad el intervalo va a depender bastante de qué patología estemos hablando, e incluso, por ejemplo, los síndromes hereditarios, en algunas patologías puntuales depende de qué gen está involucrado. En general, lo que son síndromes hereditarios se suelen repetir cada 1 a 2 años, eso igual, bueno, después lo profundizamos un poquito más en la charla que sigue. Y en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre que estemos hablando obviamente de enfermedad de colon, que puede ser tanto Crohn o colitis ulcerosa, el intervalo depende de la extensión de la enfermedad. Por ejemplo, una proctitis, o sea, una afectación solamente del recto, tiene un riesgo igual que la población general, pero una enfermedad extensa no. Eh, y también del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces ahí tenemos pacientes que se pueden repetir el estudio cada 2 o 3 años y otros que deberían hacerlo como población general. O sea, eso es bastante individual. Me sumo a las felicitaciones del doctor Miguel, doctora, acerca de tu presentación. Y la duda mía era acerca de estudios genéticos, si aceleran los tiempos del screening en cuanto a la edad. Sí, eso depende un poco de qué es, bueno, si diagnosticamos un síndrome hereditario, eh, ahora de eso también hablamos un poquito más en la charla que sigue, pero el síndrome hereditario no solamente tiene implicancias en el paciente, sino también en sus familiares, sobre todo en sus familiares de primer grado, que también tienen que estudiarse. Entonces, dependiendo del diagnóstico, por ejemplo, en población general empezaríamos a los 45, 50 años. Si hablamos de un screening oportunista, es decir, aquel que realizamos en consultorio, seguramente lo empecemos a los 45 años. Por ejemplo, si diagnosticamos un síndrome de Lynch, ese screening va a empezar a los 20, 25 años, o 5 años antes del familiar más joven diagnosticado con cáncer de colon. Entonces eso también cambia el screening en ese grupo poblacional. El problema ahí en general es que es difícil acceder a los test genéticos, pero bueno, a veces tenemos la sospecha clínica y nos basamos en eso, que no sería lo ideal en realidad. Y veo que, bueno, hay más de 30 conectados en el chat vía Zoom. Hay muchos residentes de cirugía y muchas veces hablamos de la colonoscopia incompleta y si es Sí. ante un test positivo de materia fecal y una colonoscopia incompleta, el siguiente estudio es una colonoscopia virtual. Sí, eso sería ante cualquier estudio incompleto, ya sea porque el paciente tiene un ángulo fijo, por adherencias, a veces tiene que ver también con el operador.
que eso también es importante aclarárselo al paciente. A veces el paciente cree que porque se hizo una vez una colonoscopia y fue incompleta, todas las colonoscopías que le hagan van a ser incompletas. Pero bueno, ante cualquier estudio incompleto, lo indicado es hacer una colonoscopia virtual. Y si tenemos una lesión sospechosa y el primer estudio no se pudo completar, lo indicado sería cambiar de operador por un operador más experimentado. Hay dos preguntas y por ahí aclaraciones. Uno como endoscopista, cuando hace un estudio incompleto, ya sea porque no pudo pasar un ángulo o porque el paciente está mal preparado, solemos usar el término de incompleto para que el clínico o quien solicitó el estudio sepa que tenga que repetir el estudio o buscar un recurso alternativo. Y en cuanto a la sangre oculta en pacientes sintomáticos, ya sea con cambio evocatorio o sangrado, es también un uso frecuente que se pide la sangre oculta en materia fecal. Que eso uno trata de desalentarlo. Exactamente. ¿Cómo informas la endoscopía para que el clínico sepa que tiene que repetir la endoscopía? ¿O cómo deberíamos informarlo? Yo en mi práctica lo que hago, pongo estudio incompleto, y si la preparación no es adecuada, pongo preparación subóptima, y en la sugerencia le pongo completar con colonoscopía virtual, o en el caso de que la preparación sea inadecuada, le pongo repetir el estudio y le pongo el lapso de tiempo. Por ahí si es screening, uno quizá tiene un poquito más de tiempo, o sea, puede alargar quizá ese periodo. Si se trata de un paciente sintomático, o por ejemplo con anemia ferropénica, bueno, en ese caso quizá, digamos, indiquemos repetir el estudio con una mayor celeridad y con optimización de la preparación. Y en relación a lo que usted dice del uso de sangre oculta en materia fecal en pacientes sintomáticos, eso no es correcto, digamos, la única validación o el único uso validado de la sangre oculta en materia fecal debería ser como screening. Si yo tengo un paciente con alteración del hábito evacuatorio o tengo un paciente con anemia ferropénica, ese paciente se tiene que hacer un estudio endoscópico. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Si querés, continuamos con la siguiente charla. Bueno, perfecto. Bueno, esta charla es un poquito más engorrosa, digamos, vamos a tratar de hacerla lo más llevadera posible, algunas cosas las vamos a ir nombrando, después cualquier cosa dejo la presentación porque hay muchos factores muy puntuales que no nos vamos a acordar. Ahora vamos a hablar un poquito de síndromes hereditarios de cáncer colorectal, que como hablábamos previamente, en lo que es la clasificación de los grupos de riesgo, se encuentra en el grupo de alto riesgo y aproximadamente entre un 2 a un 5% de los casos de cáncer colorectal se van a deber o van a ser secundarios a síndromes hereditarios con predisposición a estos tumores. La importancia de diagnosticar un síndrome hereditario no es, no es solamente para el paciente, el cual, bueno, va a cambiar su seguimiento y probablemente también tenga que hacer vigilancia de manifestaciones extracolónicas, sino también que tiene implicancias para sus familiares de primer grado. Una vez que un individuo se diagnostica un síndrome hereditario con predisposición a cáncer, hay que estudiar a sus familiares de primer grado, principalmente para adoptar medidas de prevención. Lo que hablábamos previamente se modifica en los pacientes que son portadores de estas mutaciones, el inicio de la edad de inicio de screening, y si yo en un familiar de primer grado descarto el síndrome hereditario, ese paciente va a adoptar medidas de screening iguales a la población general. Entonces, ubicándonos de vuelta en este cuadrito, tenemos dentro de los síndromes hereditarios, eh, el que mayor riesgo tiene de desarrollar cáncer colorectal. Doctora, disculpa que te interrumpa, pero no estamos viendo Sí, la presentación nueva. ay, bueno, esperen que voy de vuelta entonces. A ver, si no la vuelvo. Ahí se ve, ¿no? Marco, ¿la querés asesorar? No, doctora, tendría que dejar de Decime. compartir y volver a compartir. Perfecto, bueno, hacemos eso. Em, Ahí dejé de compartir. Em, Segundo.
Fíjese que en el Zoom abajo tiene el botón verde que Sí, 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 dice estoy tratando de abrir el otro Power para ya Ok. tenerlo. ¿Ahí se ve? Sí, síndromes hereditarios. Ahí está, ahí se ve bien. Ahí ¿Qué está, de pasa? 10. Perfecto. Menos mal, igual que me interrumpiste. Bueno, entonces, em, estos son los grupos de cáncer y digamos cómo se reparte el porcentaje en lo que son pacientes con cáncer colorectal. El 2 al 5% va a ser secundario a síndromes hereditarios y en este grupo de pacientes el riesgo puede llegar a ser tan alto como un 100% y por eso es fundamental el diagnóstico para poder también establecer, como decía antes, intervalos de vigilancia y también prevención de manifestaciones extracolónicas. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de síndromes hereditarios, tenemos lo que son las poliposis y los pacientes que no tienen poliposis, lo cual no quiere decir que en los pacientes que no tienen poliposis no va a haber un pólipo como lesión precursora, pero cuando hablamos de poliposis nos referimos a cierta cantidad de estas lesiones en el colon. Esto después lo vamos a charlar. Y en lo que son las poliposis, a veces, aún sin tener el estudio genético, suele ser muy característico en algunas el fenotipo, es decir, la manifestación clínica, con la cual ahí la sospecha es un poquito más fácil que en los síndromes que no tienen poliposis. Entonces, primero vamos a hablar de el síndrome de Lynch, que dentro de los síndromes de cáncer hereditario es el más frecuente y que previamente se denominaba síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, pero hoy que ese término no se utiliza más justamente por lo que decía previamente. O sea, va a haber pólipos, pero no va a llegar a tener el número para catalogarlo como una poliposis. Entonces, el síndrome de Lynch es el más común de estos síndromes de cáncer colorectal hereditario. En general, se trata de pacientes en los cuales el diagnóstico de cáncer colorectal suele ser un poco más joven que la población general y el patrón de herencia suele ser un patrón autosómico dominante, con lo cual si nosotros hacemos un familigrama podemos llegar a ver que en general casi todas las generaciones pueden estar afectadas por algún tipo de tumor, que no siempre va a ser el cáncer de colon, ¿sí? Está causado por una mutación germinal en genes reparadores del ADN, que son estos que vemos acá abajo, el MLH1, MCH2, MCH6, PMC2 y EPCAM. Cuando hablamos de mutación germinal, nos referimos a una mutación que está presente en todas las células del organismo. Cuando hablamos de una mutación somática, es una mutación que se encuentra, por ejemplo, solo en las células del cáncer. O sea, todas las neoplasias malignas tienen mutaciones en sus células, pero cuando hablamos de síndromes de cáncer hereditario, esta mutación está en todas las células del organismo. Por eso se trata de una mutación germinal que también está en las gametas, es decir, en las células que intervienen en la reproducción, y por eso es que se heredan a la descendencia, digamos, ¿sí? El síndrome de Lynch no solamente tiene riesgo de desarrollar cáncer colorectal, sino también tumores extradigestivos, principalmente endometrio, y posteriormente, bueno, está también descrito el desarrollo de tumores gástricos, de tracto urinario y de ovario. Cuando, por ejemplo, si recibimos una biopsia de un cáncer de colon, podemos sospechar que es un síndrome de Lynch más allá del diagnóstico según la edad. Hay algunas características histológicas que se presentan de forma más característica en individuos que tienen tumores asociados al síndrome de Lynch, como puede ser un infiltrado inflamatorio que generalmente se describe como Crohn-like. Se trata la mayoría de veces de tumores pobremente diferenciados y también puede haber células en anillo de sello. Como estudios moleculares podemos hacer estudios en sangre, como buscar la inestabilidad microsatelital, o
buscar en la biopsia a través de la inmunistoquímica la expresión de las proteínas reparadoras del ADN, que son son las proteínas que se expresan a partir, se sintetizan, es decir, a partir de estos genes. Entonces yo voy a buscar en el tumor, se hace una inmunistoquímica y se busca la expresión de del MLH1, MSH2, MSH6. Si yo tengo falta de expresión de alguna de estas, voy a ir a realizar un estudio genético para determinar si existe alguna mutación. Entonces el diagnóstico lo vamos a establecer a través de la sospecha clínica, que existen criterios clínicos que ahora los vamos a ver. Una aproximación diagnóstica, es decir, un paso más en el diagnóstico, se hace con el abordaje molecular, que se puede hacer a través de la inmunistoquímica o a través de la inestabilidad microsatelital, y la confirmación se va a realizar a través de un test genético y posteriormente del estudio de familiares. En general es una entidad que está infradiagnosticada porque no se realiza la inmunistoquímica de forma rutinaria, si bien es algo que sociedades extranjeras, digamos, recomiendan en todos los pacientes operados de cáncer de colon realizar inmunistoquímica, no es algo que tengamos accesible de forma rutinaria en nuestro medio. A veces no interrogamos sobre antecedentes familiares o preguntamos solamente sobre cáncer de colon. Y también hay un porcentaje de pacientes con síndrome de Lynch que van a tener diagnóstico de cáncer de colon a edades más tardías. Los criterios clínicos que se utilizan generalmente son los criterios de Ámsterdam o de Bethesda revisados. En general los de Bethesda tienen más especificidad y incluyen la edad del diagnóstico, la presencia de tumores sincrónicos, es decir, al mismo tiempo, o metacrónicos, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de colon y a los 5 o 10 años desarrolla otro cáncer en el colon, o extracolónico, pero también asociado al síndrome de Lynch, como estómago o endometrio, que tenga estas características que hablábamos previamente en la histología, o que haya antecedentes familiares de cáncer de colon a edades tempranas. Entonces, ante todo eso yo lo voy a sospechar. Sin embargo, existen otros criterios, como los criterios de Jerusalén, que plantean realizar inmunistoquímica de forma rutinaria a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon menores de 70 años, y lo que es la recomendación actual, que no está a nuestro alcance, digamos, que es el cribado universal, es decir, en todos los pacientes con cáncer de colon, hacer inmunistoquímica. Entonces la sospecha va a ser clínica, pero el diagnóstico va a ser molecular. ¿Sí? La sospecha la voy a tener a partir de criterios clínicos, voy a encontrar, por ejemplo, un déficit de expresión de proteínas en la inmunistoquímica y voy a confirmar el diagnóstico a través de un estudio genético, que hoy por hoy generalmente se realizan paneles que incluyen varios genes. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, las medidas que voy a tomar de prevención, bueno, la principal es la prevención del cáncer colorectal, que ha demostrado disminuir tanto la incidencia como la mortalidad en este grupo de individuos con riesgo aumentado. La colonoscopía es el estudio de elección y lo que está indicado es hacerla cada 1 a 2 años. Si bien esto puede variar un poco según cuál sea el gen que se encuentre alterado, es decir, el gen en el cual tengamos la mutación, ya que, por ejemplo, el MLH1 es el que tiene mayor riesgo y el PMC2 es el que tiene menor, entonces ahí se puede, digamos, jugar un poco con los intervalos, pero la recomendación general sería más o menos cada 1 a 2 años. Lo que se recomienda específicamente en vigilancia endoscópica es iniciar a los 20 o 25 años o 5 años antes del cáncer de colon diagnosticado en el familiar más joven. Lo recomendado sería hacer cromoendoscopía, idealmente con colorantes vitales, pero sabemos que es un estudio que demanda mucho tiempo, que en general no es reconocido por las obras sociales o prepagas, pero bueno, sería lo recomendado, ya que mejora la detección de adenomas. Y el comportamiento de los adenomas en este grupo de pacientes es bastante particular, tienen un mayor riesgo de desarrollo de estas lesiones, suelen tener displasia más avanzada, incluso en lesiones más pequeñas, y la progresión de adenoma a carcinoma, que hablábamos que en población general lleva más o menos entre 8 a 10 años, en estos pacientes es de 2 a 3 años, por eso es la importancia del intervalo de vigilancia endoscópica.
como vigilancia o control de órganos extracolónicos, no hay una evidencia clara en relación a lo que son tumores de estómago y de intestino delgado, pero la recomendación general sería buscar y tratar en todos estos pacientes Helicobacter pylori, hacer un control periódico también con endoscopía alta, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de cáncer gástrico y si estamos en zonas con alta incidencia de este tumor. Generalmente en la práctica lo que se hace es cuando el paciente se tiene que hacer la colonoscopía, se le pide también la endoscopía alta. Y en relación a lo que es vigilancia de páncreas y tracto urinario, solamente está recomendada si hay antecedentes familiares. A nivel ginecológico, sobre todo en relación a lo que es cáncer de endometrio y cáncer de ovario, se sugiere controles anuales, ecografía transvaginal y marcadores tumorales, y también se sugiere la realización de forma rutinaria de biopsia endometrial, aún sin haber un engrosamiento claro en la ecografía. Esto tiene que ver con que la toma de muestras al azar a veces puede detectar la presencia de displasias y ahí estaría la indicación quirúrgica. Si estos controles se realizan de forma periódica y está todo bien, se sugiere considerar la realización de una histerectomía profiláctica con oforectomía en las mujeres que han completado la paridad o que ya se encuentran en la menopausia. Bien, entonces ahora nos vamos cerrando un poquito lo que es síndrome de Lynch, vamos a empezar a introducirnos en lo que son las poliposis. Acá vamos a hablar un poco de la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis asociada al gen MUTI. Dentro de las poliposis amartomatosas vamos a hablar del Peutz-Jeghers y de la poliposis cerrada. Es un tema muy largo, la idea es introducirlos un poco y que logremos, digamos, aumentar la sospecha para poder derivar los pacientes a centros especializados. En relación a la poliposis adenomatosa familiar, que seguramente ustedes están un poco más en contacto con esta patología, se trata de un síndrome autosómico dominante, representa el 1% de todos los tumores colorectales y se caracteriza por el desarrollo de múltiples pólipos adenomatosos a lo largo de todo el colon, es decir, que tiene un fenotipo bastante característico. Si el paciente tiene más de 100 pólipos, hablamos de una PAF clásica. Si tiene entre 20 y 99, hablamos de una poliposis atenuada. Es secundaria a una mutación en el gen APC y tenemos que tener en cuenta que no siempre va a haber antecedentes familiares y que hasta 1/3 de los pacientes o de los individuos que tienen PAF van a presentar mutaciones de nuevo, es decir, que van a ser el primer caso en su familia. Fenotípicamente, como decía, las podemos clasificar en clásica y atenuada. En general, en la clásica suele haber mayor afectación del recto, la edad de inicio suele ser más temprana y se caracteriza por tener mayor frecuencia de manifestaciones extracolónicas, como puede ser adenomas gastroduodenales, la hiperplasia de retina, el desarrollo de cáncer papilar de tiroides y de tumores del sistema nervioso central. En este grupo de pacientes, el riesgo de cáncer colorectal sin tratamiento a los 40 años es del 100%, y en la atenuada en general suele rondar el 80%. La vigilancia endoscópica del colon se sugiere realizarla cada 2 años, a partir de los 12 a los 15 años, acá es mucho más temprano que en el síndrome de Lynch, y si hay pólipos, la realizamos cada 1 a 2 años. El tratamiento, digamos, en algún momento, sobre todo en la poliposis, en la PAF clásica, tiene que ser quirúrgico por el riesgo muy elevado de desarrollo de cáncer colorectal. Se sugiere realizar el tratamiento quirúrgico antes de los 25 años, y en la poliposis atenuada es más factible realizar una vigilancia endoscópica. En este caso, la edad de inicio va a ser a los 18 años. Si se puede resecar las lesiones de forma endoscópica, digamos, es factible. Ahora, si ya el control endoscópico no es posible, también se sugiere la resolución quirúrgica, ¿sí? Pero es muy importante que en la endoscopía se describa la afectación rectal, es decir, se enumere la cantidad de pólipos que hay en el recto, porque esto puede cambiar la técnica quirúrgica que se elija, ¿sí? El tratamiento quirúrgico, las dos opciones son realizar una colectomía con una iliorectoanastomosis o realizar una proctocolectomía con confección de pouch y anastomosis ilioanal.
La elección va a depender de la edad, va a depender del sexo, ya que sabemos que la proctocolectomía puede tener una mayor afectación de la fertilidad, de la gravedad de la poliposis, de los pólipos rectales, ya que sabemos eh, que quizás la iliorectoanastomosis no sea la elección de primera instancia en un paciente que tenga muchos pólipos rectales, y también obviamente charlándolo según la preferencia del paciente, sabiendo también que en los pacientes con pouch a veces el compromiso de la continencia fecal es un poco mayor, y en los pacientes con iliorectoanastomosis en general se suele describir una mejor calidad de vida. Los pacientes con pouch muchas veces no tienen incontinencia, pero sí tienen un aumento en la frecuencia de las deposiciones, entonces eso también son cuestiones a tener en cuenta, y esta decisión obviamente hay que tomarla con el paciente, pero también en un grupo interdisciplinario que incluya al gastroenterólogo, al genetista, al cirujano, bueno, y a veces también pueden estar involucrados en esta decisión imagenólogos u oncólogos. En cuanto a la vigilancia postquirúrgica, es decir que acá el problema no se termina una vez que se saca el colon, hay que hacer control endoscópico cada 1 a 2 años. En los pacientes que tienen iliorectoanastomosis hay algunos factores que aumentarían el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal, como el número de pólipos rectales, que el paciente haya tenido más de 500 pólipos antes de la colectomía, la mutación del APC en codones específicos, o que la edad sea de menos de 25 años al momento de la cirugía. En contraposición, los pacientes que se someten a una proctocolectomía, hay algunos estudios que observan o describen que habría una menor incidencia de cáncer en el pouch versus a los pacientes que tienen iliorectoanastomosis. Entonces acá va a ser muy importante la vigilancia postquirúrgica. En relación a lo que es estómago e intestino delgado, también se recomienda la realización de endoscopía alta, pero cada 5 años. En estos pacientes es poco frecuente encontrar neoplasias gástricas malignas, pero sí son frecuentes la presencia de pólipos glandulares fúndicos, que son pólipos benignos, pero bueno, es como para tenerlo en cuenta. En cambio, en el duodeno sí es frecuente el desarrollo de tumores malignos, suele ser la segunda causa de muerte por cáncer en la poliposis adenomatosa familiar, el desarrollo de cáncer en el duodeno, sobre todo a nivel periampular. Sin embargo, bueno, acá hay establecidos intervalos de vigilancia, pero en relación al resto del intestino delgado, yeyuno y ilion, no está recomendada una vigilancia periódica, por ejemplo, con cápsula. Sí, a nivel de lo que son pólipos duodenales y tumores duodenales, se recomienda, bueno, el seguimiento endoscópico periódico. Según los hallazgos, se utiliza, bueno, la clasificación de Spiegelman, que seguramente ustedes también la conocen, que nos permite estratificar el riesgo de desarrollar tumores malignos, y a su vez también nos define cuáles son los intervalos de seguimiento endoscópico. Esto después se los dejo si quieren, porque para charlarlo por ahí me parece que es medio engorroso y probablemente aburrido. En cuanto a otras manifestaciones o extracolónicas que tenemos que vigilar, tenemos la tiroides por el riesgo de desarrollo de cáncer papilar de tiroides, el hígado por el riesgo de hepatoblastoma, pero esto es hasta los 7 años, ya que es un tumor que se observa en la infancia, y también los tumores desmoides, que también son un problema sobre todo para ustedes, que son tumores benignos, pero que por el desarrollo que tienen alcanzando gran tamaño, suelen tener un comportamiento, se dice, maligno, ya que al adquirir gran tamaño suelen comprimir órganos vecinos y generar muchos síntomas. En general se suelen diagnosticar a través de métodos por imágenes, sobre todo tomografías, y el principal problema de estos tumores es que si se operan suelen reaparecer en el tiempo. Entonces la cirugía no es una solución definitiva para los mismos. Bien, y ahora entrando en otra poliposis, tenemos aquella asociada al gen MUTI, que es las siglas MAP es la abreviatura de la misma. En este caso se tiene herencia autosómica recesiva, con lo cual
si hacemos un familigrama, acá probablemente lo que veamos es que hay afectación, pero en generaciones salteadas. Está causada por una mutación bialélica, es decir, yo tengo que recibir un alelo mutado de la madre y un alelo mutado del padre para que se manifieste clínicamente, y tiene una superposición en relación al fenotipo con la poliposis adenomatosa familiar, pero suele tener menos pólipos colorectales, suele aparecer de forma más tardía, el riesgo de adenomas duodenales es más bajo, aunque también acá se hace vigilancia. En relación a las otras manifestaciones extracolónicas son mucho menos frecuentes, y el riesgo de cáncer colorectal también es mucho menos frecuente. Entonces, principalmente debería sospecharla cuando tengo una oligopoliposis, es decir, una poliposis atenuada, y cuando observo en el familigrama un patrón de herencia recesiva. Sin embargo, la poliposis, en realidad también el gen muti, es decir, la mutación en este gen, si bien se puede manifestar como una poliposis, también puede manifestarse como un cáncer colorectal a edades tempranas. Entonces, este gen tengo que pedirlo cuando tengo una poliposis, pero también cuando tengo un cáncer colorectal no asociado a poliposis, sobre todo si aparece a edades tempranas. De cualquier manera, como decía previamente, cuando uno pide un panel genético, hoy por una cuestión de costos, no se suele determinar un solo gen, sino que lo que se hace es un panel multigenético. Bien, entonces en estos pacientes la vigilancia endoscópica va a ser con endoscopía alta también, y se va a continuar según la clasificación de Spiegelman. La colonoscopía deberíamos iniciarla a los 18 a 20 años y repetirla cada 1 a 2 años, y también resecar todas aquellas lesiones que sean mayores de 5 milímetros y considerar el tratamiento quirúrgico cuando la resolución endoscópica no sea factible. Y después de la cirugía, la vigilancia es igual que en la poliposis adenomatosa familiar. En cuanto a lo que es la poliposis cerrada, bueno, es la poliposis más frecuente. El problema con este tipo de poliposis es que suele estar infradiagnosticada y que no conocemos bien qué genes están involucrados. Son pólipos en general poco más difíciles de detectar por las características que tienen, suelen ser de una coloración bastante similar a la mucosa que los rodea, muchas veces están cubiertos por moco o por bilis, y eso también puede dificultar su visualización, y son pólipos la mayoría de veces también planos o con una elevación muy, muy sutil. El diagnóstico se establece a través de criterios clínicos que fueron cambiando en el tiempo. Los últimos los estableció la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, y incluyen la detección de 5 o más pólipos cerrados proximales al recto, pero 2 de ellos tienen que ser mayores de 1 centímetro. Si encontramos 20 o más pólipos cerrados de cualquier tamaño distribuidos a lo largo de todo el colon, o si tengo un pólipo cerrado proximal al colon sigmoides y además tengo un familiar de primer grado con una poliposis cerrada, ahí ya arribaría el diagnóstico. Estos pólipos se caracterizan histológicamente por tener esta forma de serrucho, y por eso es el nombre que se les dio. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el recuento de pólipos es acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no contamos solamente los pólipos que encontramos en la colonoscopía que hacemos hoy, sino que los tenemos que ir sumando a los encontrados en los estudios previos. Y esto aplica para todas las poliposis. Es decir, yo tengo un paciente hoy que le hago una colonoscopia y le saco 3 pólipos, pero tiene una colonoscopia hace 2 años que le sacamos 3 pólipos y una colonoscopia hace 10 años que le sacamos 4 pólipos, bueno, ese paciente contamos en total que tiene 10 pólipos, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre. La vigilancia endoscópica en estos pacientes puede ser cada 1 o 2 años. Se sugiere realizar, al igual que en el síndrome de Lynch, cromoendoscopía. En estos pacientes también es importante, por esto que hablábamos previamente, de que se trata generalmente de lesiones planas. Todas las lesiones mayores de 5 milímetros y aquellas en las cuales semiológicamente la endoscopía sospechemos que pueden tener displasia, tienen que ser resecadas. Y el tratamiento va a ser endoscópico, y si no puede manejarse de forma endoscópica, al igual que las otras poliposis, se va a resolver de forma quirúrgica. Entonces, acá traigo algunas fotos, no sé si se llega a ver acá la presencia de pólipos, ven que son bastante planos,
están cubiertos por moco, pero el color es bastante similar a la mucosa que los rodea. Y acá también podemos observar lo mismo. En general podemos sospecharlos cuando hay irregularidades de la mucosa, que suelen ser muy sutiles, o cuando hay un stop en la vascularización, es decir, cuando veo que los vasos que van recorriendo normalmente la pared del colon de repente se detienen, ahí, o desaparecen, ahí tengo que mirar bien. Bien, y ahora pasando un poquito a lo que son los pólipos amartomatosos, acá tenemos varias poliposis que no vamos a hablar de todas, pero tenemos el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, la enfermedad de Cowden, la neurofibromatosis, sería muy larga la clase, vamos a hablar un poquito de Peutz-Jeghers. Creo que lo fundamental, el mensaje para que se lleven es poder sospechar el síndrome hereditario asociado al cáncer colorectal. Entonces, en el Peutz-Jeghers, en este caso hablamos de un síndrome que tiene herencia autosómica dominante, la mutación se encuentra en el gen STK11 y esta se halla hasta en un 95% de los pacientes y fenotípicamente se caracteriza por pólipos amartomatosos, que en general suelen ser de gran tamaño, y la presencia de una pigmentación mucocutánea que suele estar presente hasta en un 95% de estos pacientes. Los criterios diagnósticos, bueno, tienen que ver con el hallazgo de estos pólipos confirmados histológicamente, con la presencia de antecedentes familiares, con la pigmentación mucocutánea que es bastante característica, bien, o la combinación del hallazgo de pólipos y la pigmentación. En general estos pólipos se localizan principalmente no en el colon, sino de forma más frecuente en el intestino delgado y en segundo lugar en el colon, de forma más rara en otros órganos digestivos y extradigestivos, y en general, como decía previamente, por su gran tamaño suelen manifestarse clínicamente con sangrado, con anemia, con cuadros de invaginación o de obstrucción intestinal. Los síntomas en general suelen aparecer de forma temprana y en relación a los pólipos, la vigilancia tiene dos objetivos principales, que son resecar los pólipos para evitar estas complicaciones, que pueden aparte terminar también requiriendo resolución quirúrgica de urgencia, y diagnosticar tumores de forma temprana o evitar su desarrollo. La pigmentación, como decía previamente, se encuentra casi siempre en estos pacientes, pero aparece en la infancia y en la adolescencia y la adultez suele atenuarse o desaparecer, entonces ahí el diagnóstico suele ser un poco más difícil. La localización más frecuente es alrededor de la boca y en la mucosa oral, aunque pueden encontrarse en otros lados, y son lesiones, es una pigmentación benigna, o sea, no tiene ningún riesgo de transformación maligna. En estos pacientes hay un riesgo aumentado de cáncer de colon, también de otros órganos, pero el principal riesgo está en relación al cáncer de colon, al cáncer de páncreas y al cáncer de mama. La vigilancia es, bueno, bastante compleja en relación a la parte digestiva. La edad de inicio suele establecerse entre los 8 y los 18 años, dependiendo de también a qué edad aparezcan las manifestaciones clínicas. La colonoscopía hay que realizarla anual o cada 2 o 3 años, y también hay que hacer una vigilancia del tubo digestivo alto. Para concluir un poquito y dejar fundamentalmente el mensaje que quiero transmitir, creo que lo más importante es que podamos sospechar la presencia de estos síndromes para poder actuar y que en estos pacientes se puedan implementar lo que son estrategias de prevención, digestivos, extradigestivos y estudios de familiares de primer grado. Entonces, ¿en qué personas, en qué individuos vamos a sospechar un síndrome hereditario? En aquellos que tengan 2 o más familiares con antecedentes de tumores digestivos, aquellos que tengan un familiar de primer grado con un cáncer digestivo que aparezca a edades tempranas, o por ejemplo en un síndrome de Lynch, la presencia de tumores extradigestivos como puede ser endometrio, ovario, tracto urinario, pacientes que tengan cáncer digestivo múltiple, ya sea sincrónico, es decir, diagnosticado al mismo tiempo, o metacrónico, cuando aparecen 2 tumores en diferentes etapas del tiempo, en diferentes periodos. Cuando hay antecedentes familiares de síndromes hereditarios, obviamente esos pacientes hay que estudiarlos,
y si yo tengo un individuo que tiene un fenotipo de poliposis, más allá de que el diagnóstico de poliposis va a ser claro, lo ideal también es realizar el estudio genético, ya que la vigilancia cambia un poco según de qué poliposis estemos hablando. Entonces acá tenemos un espectro general de todos estos síndromes, en los cuales en la mayoría podemos realizar vigilancia endoscópica. En la poliposis adenomatosa familiar clásica, indefectiblemente en algún momento hay que hacer la colectomía por el riesgo muy elevado de desarrollo de cáncer colorectal, pero bueno, estos pacientes tienen que estar manejados en centros especializados o con profesionales que estén capacitados. Cuando ustedes tienen una duda en relación a qué, hacia, si en su área, digamos, en su zona, hay algún profesional que se dedique a lo que es asesoramiento genético, eso lo pueden buscar en la página del PROCAFA, que es el Programa Nacional de Cáncer Familiar. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención, espero que no haya sido muy aburrida esta última parte. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por tu presentación, pero nada aburrida, súper completa, así que nos quedamos con toda la vigilancia que debemos llevar a cabo, por lo menos cirujanos, gastroenterólogos y clínicos acá presentes. No sé Y si hay creo que lo alguna pregunta. fundamental es el trabajo interdisciplinario. O sea, nadie puede abordar estos pacientes solo en un consultorio. Se necesita del trabajo en conjunto de cirujanos, de genetistas, de gastroenterólogos. eh, y lo principal es la sospecha. Después, a partir de ahí, uno puede derivarlos o trabajar en conjunto, pero si no lo sospechamos, ahí es donde más perdemos la vigilancia. Bueno, doctora, muy buena la presentación. Es muy difícil explicar todos los trastornos hereditarios y demás en poco tiempo. Pero bueno, ahí Matías, el doctor Alba decía que hay muchos residentes acá en el chat, o había, ¿bien? Lo importante es de hacer un buen interrogatorio, ¿no? De los Sí, antecedentes familiares, sí. personales y demás que nos orientan hacia esta poliposis que vos bien aclaraste. Y después otro dato a tener en cuenta para insistir sobre la prevención, ese dato que vos decías es que solamente el 30% de la población hace la prevención. Creo que ahí estamos todos involucrados, los clínicos y de todas las especialidades, porque en realidad muchas veces cuando nosotros nos llega un paciente con un cáncer de colon y nos pregunta, y a mí nunca me dijeron que me tenía que hacer una colonoscopia. Sí. Entonces, no es solamente de gastroenterólogo, ni de cirujano, ni de clínico, sino todas las especialidades. Como así nosotros, cuando viene un paciente como gastroenterólogo a la consulta, le decimos y le recomendamos que vaya al ginecólogo, que vaya al urologo y demás. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Creo que el paciente no tiene por qué saber que se tiene que someter a un screening, que eso es parte de nuestra responsabilidad como médicos y que la medicina tiene que estar orientada a la prevención. Así como el clínico le pregunta a la mujer si fue al ginecólogo este año, ni siquiera, ni siquiera es que el screening lo tiene que mandar al gastroenterólogo. O sea, si el paciente no tiene antecedentes y no tiene síntomas, le puede pedir o la colonoscopía o la sangre oculta en materia fecal. Y no tenemos que olvidarnos de esto, o sea, que el cáncer de colon diagnosticado de forma temprana cambia la sobrevida, es decir, le cambia la vida al paciente. Es prácticamente inadmisible hoy, creo yo, que hoy en día haya personas que se mueren de cáncer de colon considerando todo lo que sabemos de la historia natural, y eso es responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud. Excelente la charla, doctora, muy buena. ¿En qué cambia el screening en los pacientes que tienen más de 75 años? Bien, en general ahí lo que está descrito es que a partir de los 75 años, dado el tiempo de progresión del adenoma y considerando la expectativa de vida, uno podría no hacer más screening. Esto es lo que está descrito sobre todo a nivel poblacional. Ahora es algo que tenemos que considerar de forma individual en el consultorio. Yo tengo un paciente que viene, tiene 75 años y considero que su estado general es muy bueno y que su sobrevida puede ser más que 10 años, y que es un paciente que no tiene comorbilidades que puedan contraindicar la endoscopía, que en general prácticamente no hay comorbilidades que la contraindiquen, uno debería pedirlo, pero en general lo que está escrito es eso, que por el tiempo de progresión del adenoma a carcinoma, a partir de los 75 años uno podría optar por no hacer más screening.
Bueno, para terminar, hay una o dos preguntas en el chat. Una hace referencia a la relación con la enfermedad celíaca y el control en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Bien, en relación a la enfermedad celíaca no aumenta el riesgo de cáncer de colon. Sí, lo que está descrito, pero no sería por una cuestión genética, es que pacientes que se diagnostican ya con formas más graves de enfermedad celíaca y no cumplen la dieta libre de gluten tendrían más riesgo de desarrollo de tumores de intestino delgado, pero no por una cuestión genética. O sea, los pacientes con enfermedad celíaca no tienen riesgo aumentado de cáncer de colon. Control en pacientes con cáncer de mama, no sé a qué te referís. Si es una paciente, a ver, hay diferentes escenarios clínicos en los cuales uno puede sospechar que una paciente con cáncer de mama tiene un síndrome hereditario. Por ejemplo, pacientes, esto es muy específico, o sea, si les interesa hay un curso también de Procafa de lo que son síndromes hereditarios, pero en general son o mujeres, bueno, con antecedentes familiares, o un cáncer de mama diagnosticado de edades jóvenes, o que sea un cáncer de mama triple negativo, es decir, que no tenga receptores hormonales, ¿sí? En esas pacientes uno lo que debería es también estudiar un síndrome hereditario. Si la paciente no tiene ningún síndrome hereditario asociado a cáncer, el screening sería como población general. Sí está descrito algunos casos, que esto no es algo que esté muy estudiado, de cáncer de colon en pacientes con mutaciones del gen BRCA. Y antecedentes hereditarios de primer grado de cáncer de mama o de colon. De colon. Bueno, si la paciente tiene cáncer de mama y tiene un antecedente de primer grado de cáncer de colon, ahí va a depender de la edad. Lo que decía antes, si hay sospecha de que la mujer tenga un síndrome de cáncer hereditario o su antecedente de primer grado de cáncer de colon fue una edad joven, esa paciente debería estudiarse como un síndrome hereditario. Si eso no tiene relación, el screening es como población general, pero existiría una asociación eh, en lo que es el BRCA de cáncer de colon y cáncer de mama. No está muy establecido todavía, pero bueno, es algo que se está estudiando. Y, a ver, y también si es cáncer de colon y cáncer de mama, habrá que ver si no puede ser una poliposis. Pero bueno, en general las poliposis suelen ser bastante floridas en relación al fenotipo. Bueno, doctora, en honor al tiempo, muchísimas gracias y muy contentos con tu presentación. Saludos desde acá. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Espero que les haya servido y cualquier cosa, bueno, estoy a disposición, la presentación está en mi mail. Seguro, gracias. Gracias, que tengan buenas noches.